Hay enojo para ti que no grita, no se manifiesta en explosiones o gestos dramáticos, sino que habita silenciosamente los rincones más imprudentes de su existencia, ocultos detrás de justificaciones, racionalizaciones y el cansancio constante de aquellos que viven tratando de ser razonables en un mundo que insiste en lastimarlo. Esta ira no tiene una cara enemiga. Se parece más a una sombra que acompaña a sus pasos, casi invisibles, hasta que un día te das cuenta de que ella está allí, respirando contigo, pulsando dentro de tu pecho como un corazón dormido que, incluso involuntariamente, todavía golpea. Y es exactamente esta ira silenciosa y reprimida la que puede ser perjudicial para ti. Aprendiste temprano que la ira no era bienvenida. En casa, en la escuela, en el trabajo, en las relaciones, siempre había alguien listo para decir que estabas siendo excesivo, dramático, agresivo. Entonces tragaste. Se ha tragado tantas veces que hoy no puede reconocer su propia voz cuando ella intenta salir de la indignación. Has reemplazado la ira con palabras más aceptables: frustración, cansancio, indiferencia, pero el dolor permanece, disfrazado de dolores de cabeza, insomnio, irritabilidad sin causa aparente. Es como si algo dentro de ti estuviera tratando de hablar y habías cerrado todas las puertas y ventanas para no escuchar. Esta represión no es solo personal, es cultural, social, histórico. Vivimos en una sociedad que valora la apariencia de armonía por encima de la salud real. El conflicto se ve como un fracaso y la expresión emocional sincera a menudo se confunde con la pérdida de control. Aprendimos a sonreír cuando queríamos llorar, a estar de acuerdo cuando queríamos estar en desacuerdo, a soportar cuando deberíamos haber ido. Y en este constante autoensuición acumulamos capas de ira enterrada, como sedimentos pesados en el fondo de un río que algún día puede convertirse en corrientes subterráneas capaces de desestabilizar todo. La ira, sin embargo, no es un enemigo, es, ante todo, una energía vital, una señal interna de que algo fue violado. Puede haber sido un límite, un valor, un derecho a la existencia completa. Carl Jung lo llamaría parte de nuestra sombra, lo que nos negamos a nosotros mismos porque no podemos reconciliar con la imagen que proyectamos en el mundo, pero ignorar la sombra no la elimina, solo lo hace más poderoso, más invisible, más capaz de sabotear la vida que intentas mucho controlar. La ira reprimida no desaparece, se aloja en el cuerpo, distorsiona las relaciones, erosiona el alma dentro, como el agua que corre sin detenerse en una pared aparentemente sólida. Te mata por dentro no porque sea malo, sino porque es ignorado, por no ser escuchado, porque estaba confundido con la debilidad, cuando de hecho es una fuerza que requiere el reconocimiento, por derecho propio, por integración. Y mientras continúas tragando, enmascarando, fingir que está bien, la herida interna se está profundizando, hasta que un día te miras y te preguntas, ¿dónde me perdí? Es hora de parar, respirar, mirar adentro y permitirte, sin miedo, sin juzgar, porque la curación no comienza con la supresión, sino con presencia, con el encuentro honesto con lo que nos mueve, incluso si nos asusta. El siguiente paso de este video se sumergirá profundamente en lo que es esta ira, de dónde viene y por qué comprender su origen es el primer paso para no dejar que continúe consumiéndolo. La ira que llevas no es solo tuya, tiene viejas raíces, historias no listadas, cicatrices familiares y sociales que pasaron de generación en generación como un legado silencioso de dolor no reconocido. Muchos de los sentimientos que hoy intentas contener nacieron a veces cuando ser honesto con tu emoción era peligroso, cuando llorar significaba debilidad, cuando los gritos se consideraban una rebelión inaceptable, cuando expresaba lo que creía que podía costar afecto, aprobación o incluso seguridad. Y así, desde el principio, has aprendido a doblarse dentro, a mantener la ira en el fondo de la garganta, como si fuera algo sucio, vergonzoso, inapropiado.
Esta represión no fue solo una elección individual. Fue moldeado por un mundo que valora la obediencia más que la autenticidad, el cumplimiento más que la verdad. La sociedad nos enseña cómo intercambiar nuestra naturaleza visceral por una versión domesticada de nosotros mismos, la que encaja, que no se molesta, que sonríe incluso cuando quiere desaparecer. Y en esta adaptación constante perdemos contacto con partes esenciales de quienes somos. La ira queda prohibida y al descuidarla, también niega una parte de su derecho a la existencia completa. Carl Jung vio esto claramente. Cada uno de nosotros lleva una sombra, un conjunto de impulsos, deseos y emociones que fueron rechazados por la conciencia social y por lo tanto enterrados en la oscuridad del inconsciente. Pero lo que está oculto no desaparece. Se convierte en una fuerza subterránea que actúa sin darse cuenta, generando ansiedad, depresión, compulsiones e incluso enfermedades físicas y Real Academia de Bellas Artes. El IVA reprimido, por lo tanto, no es solo una sensación mantenida, es una energía estancada, lista para emerger en formas distorsionadas, a menudo contra nosotros mismos. Friedrich Nietzsche entendió la ira como una expresión de la voluntad de poder, no como dominación sobre los demás, pero como un deseo intrínseco de afirmar, de ocupar el espacio, decir, yo soy. Cuando esta energía se bloquea, hay un vacío existencial, una sensación de estar ausente de sí mismo. Empiezas a vivir en piloto automático, sin saber exactamente por qué. Las razones parecen distantes, las motivaciones borradas, y en el medio de todo, la ira permanece allí, pulsando suavemente, como un susurro insistente que prefiere ignorar. Aldous Huxley advirtió sobre los peligros de una sociedad que reemplaza el dolor con entretenimiento, el conflicto por la distracción. Hoy tenemos 1000 formas de anestesiar la ira: redes sociales, compras compulsivas, comida, alcohol, trabajo excesivo, consumo constante de contenido. Todo sirve para evitar la confrontación con lo que realmente nos mueve. Pero cuanto más nos escapamos, más frágil obtenemos. La ira, reprimida y incomprendida, se vuelve resentimiento, cinismo, desesperancia. Y es en este estado que comenzamos a perdernos realmente. La siguiente etapa de este video se sumergirá en las consecuencias reales de esta represión emocional, cómo la ira enterrada afecta a su cuerpo, su mente, sus relaciones. Exploremos los signos sutiles que da su cuerpo, los patrones repetitivos que quizás no haya notado, y al igual que esta energía, cuando no está integrada, puede convertirse en un veneno lento pero constante. Es hora de comprender el precio que ha pagado por tratar de mantener la paz afuera mientras el caos crece adentro. La ira reprimida no está tranquila para siempre. Se manifiesta de una manera que ni siquiera reconoce, disfrazado de síntomas que parecen sin causa, en patrones repetitivos que parecen escapar de su control. Puede encontrarlo todo bajo dominio, pero el cuerpo sabe la verdad. Lleva el peso de las palabras nunca pronunciadas, los ojos desviados, las elecciones hechas para el miedo y no por el deseo. Un día, sin previo aviso, comienzas a sentirte cansado sin razón, tensión que no pasa, insomnio que insiste en quedarse. La mente luego se llena de pensamientos circulares, con dudas que no llevan a ninguna parte, una inquietud constante que parece venir ahora y está en todas partes. Esta energía enterrada también se expresa en las relaciones. Hay algo familiar en esto. Te acercas a las personas que parecen iluminar dentro de ti lo que intentas mantener bajo control. Las personas que te hacen sentir esa vieja irritación nuevamente, ese resentimiento silencioso, esa frustración que parece provenir de muy lejos. Pero en lugar de verlo como una señal, culpa al otro. Él piensa que siempre es el mismo patrón, que las personas no cambian, que todo el mundo conspira contra ti. Y tal vez hay algo de verdad en esto, pero también hay una parte tuya que insiste en no ser visto y, por lo tanto, continúa repitiéndose. El material de Gabor habló en profundidad sobre cómo las emociones incapaces se convierten en enfermedad.
Mostró que el trauma emocional, especialmente los más sutiles, aquellos que ni siquiera son nombrados como tales, dejan marcas invisibles en el cuerpo y el alma. Negada, la ira sofocada se convierte en inflamación crónica, trastornos autoinmunes, dolores que no tienen una explicación médica inmediata. Es como si el cuerpo estuviera gritando lo que la boca se niega a decir. Y mientras busca respuestas en citas médicas, pruebas de laboratorio y medicamentos, tal vez la curación está en otro lugar, dentro de lo que ha evitado sentir. La depresión a menudo se confunde con pura tristeza, pero también tiene una ira dormida. Cuando no permites que la emoción se suba a la superficie, cae. Se convierte en letargo, falta de significado, indiferencia. La ansiedad, a su vez, es la hermana gemela de la ira reprimida. Es la energía la que no sale, la que está girando en círculos dentro de ti, buscando un camino que insiste en bloquear. Sientes que algo explotará, pero no sabes qué. Camine tenso, nervioso, como si esperara una confrontación que nunca llega. Y esta confrontación, tal vez, está contigo mismo. Es hora de dejar de huir. No dramáticamente, no con gestos grandiosos, sino honestamente, con coraje lo suficiente como para mirar dentro y preguntar, ¿dónde está mi ira? ¿Qué quiere decirme? ¿A quién me enseñaron a ser para poder esconder quién soy realmente? Esta es la siguiente etapa de este camino. Comprender que la ira no es solo la destrucción, sino el poder creativo que se puede canalizar, integrarse, utilizar como combustible para un cambio real, porque solo cuando dejas de tragar lo que sientes, realmente puedes respirar. Hay una diferencia entre explotar y expresar, entre liberar la ira destructivamente y permitirle manifestarse con conciencia, claridad e intención. La sociedad nos presenta solo dos maneras, o lo reprimes o explotas, pero hay un tercero, uno que requiere madurez emocional, coraje y autoconocimiento. Es el camino de la integración. Está aprendiendo a escuchar la ira, no como un enemigo, sino como guía. La ira, en esencia, es una señal. Aparece cuando algo dentro de usted ha sido herido, ignorado o violado. Puede ser un límite cruzado por otra persona. Puede ser la sensación de vivir una vida que no es tuya. Puede ser frustración frente a un mundo que insiste en darnos forma por la fuerza. Y en lugar de tratar de borrarlo, puedes comenzar a preguntar, ¿qué quiere mostrarme esta ira? ¿Dónde estoy? ¿Negando mi propia verdad? ¿A quién necesitaba anular para mantener la paz afuera? Jean-Paul Sartre habló sobre la angustia de la libertad, que es una sensación inquietante de que somos responsables de nuestras elecciones, incluso cuando parecen inevitables. Enfrentar la propia ira es asumir esta libertad. Es para dejar de culpar al pasado, a los demás, a las circunstancias y reconocer que ha permitido que ciertas cosas sigan así. No por debilidad, sino por miedo. Miedo al sentir, miedo a cambiar, miedo a descubrir que es posible que te hayas engañado por mucho más tiempo de lo que pensabas. Arthur Schopenhauer vio el mundo como un lugar movido por deseos ciegos, impulsos irracionales que nos arrastran sin dirección. La ira reprimida es parte de esto, un deseo no cotizado, una fuerza que actúa sin conciencia. Pero cuando comienzas a observarlo, para nombrarlo, sentirlo sin juzgar, algo cambia. Ya no estás impulsado por la emoción y la guía con un propósito. Esto no significa gritar, herir o castigar, significa reconocer. Reconozca que hay algo en usted que necesita ser visto. Eso necesita ser honrado. Esta transformación no ocurre de la noche a la mañana. No es una solución rápida o una receta para la felicidad instantánea. Es un proceso lento, a veces doloroso. Otro liberador. Es un trabajo interno que requiere presencia. Requiere que esté dispuesto a mirar dentro, incluso cuando todo lo que hay en ti quiere escapar. Se necesita paciencia, se necesita tolerancia a la ambigüedad. Debe aceptarse que algunas verdades no son cómodas, pero son necesarias. Y es en este espacio entre sentimiento y actuación
que encuentras la posibilidad real de cambio. No es el cambio de los demás, no el cambio de circunstancias, sino el único cambio que realmente importa, el tuyo. Porque cuando comienzas a vivir de lo que reconoces como verdadero, incluso si es incómodo, te alineas con una energía más profunda, una energía que ya no está interesada en mantener las apariencias, sino en vivir con autenticidad. La próxima etapa de este video ofrecerá un camino práctico para que comiences esta ira. No como un ejercicio técnico, sino como una invitación a la escucha interna, una invitación para detenerse, respirar y permitirse sentir sin culpa, sin justificación, sin prisa, porque es en el silencio de la contemplación que finalmente habla el alma. Hay un momento en que la mente se cansa de huir y el cuerpo decide detenerse solo. Esto es cuando te ves sentado en medio del silencio, sin suficientes distracciones para mantener el dolor a distancia. En este momento, no hay más justificaciones, no hay más razones para continuar posponiendo el encuentro con lo que está dentro de ti. La ira está ahí como siempre ha estado, pero ahora te permites mirarlo sin mirar hacia otro lado, sin miedo ni hostilidad, pero curiosamente, con respeto. Este es el comienzo de la transformación. No tratar de cambiar la emoción, pero permítete vivirla. Respira con ella. Siente tu peso, tu textura, tu forma, que exista sin juzgar, sin la necesidad de explicación o corrección inmediata. Es un acto simple, pero profundamente revolucionario, porque hasta ahora es posible que hayas pasado toda una vida tratando de controlar, reprimir, racionalizar, anestesiar. Y ahora, por primera vez, solo estás presente. Puedes sentir esta ira como una presión en el cofre, una tensión del hombro, una opresión de la garganta. Puede ir acompañado de viejos recuerdos, caras olvidadas, situaciones que parecían pequeñas en el momento, pero con un peso mayor de lo que imaginó. Quizás las imágenes de momentos en los que aparecieron tus palabras, aceptó algo que no querías, sonrió cuando deberías haber dicho que no. Estos recuerdos no parecen castigarlo, sino recordarle quién es usted, de dónde viene y cuáles fueron los costos de su propia adaptación. Ahora, en este espacio de escucha interna, puede preguntar, ¿qué quiere mostrarme esta ira? ¿Dónde estoy negando mi propia verdad? ¿A quién tuve que callar para mantener la paz fuera? Estas preguntas no tienen respuestas rápidas. Estas son preguntas que requieren tiempo, silencio, coraje, pero también son las preguntas que pueden allanar el camino para una vida más auténtica y menos fragmentada, más alineadas con quien realmente eres. Esta práctica no se trata de alentar soluciones, pero sobre expandir la conciencia, sobre reconocer que la ira no es enemigo, es parte de ti, una parte que merece ser escuchada, entendida, integrada, y en lugar de luchar contra ella, puedes aprender a vivir con ella de manera diferente, con presencia, en lugar de reacción, claramente, en lugar de confusión, con amor, incluso si este amor todavía parece extraño, desconocido, porque esto es lo que significa madurar emocionalmente, no eliminar las sombras, sino aprender a caminar con ellas. No escape de las verdades incómodas, pero deja que te moldeen. No niegue el dolor, pero úselo como combustible para despertar. Es en este movimiento que comienza a surgir una nueva posibilidad, vivir desde un lugar más profundo, más real y más humano. La próxima etapa de este video cerrará esta ruta con una reflexión final sobre lo que significa asumir la responsabilidad de usted mismo con respecto a cómo enfrentar la ira, en lugar de huir de ella, puede ser el primer paso para una vida más consciente, más completa y más verdadera. Hay un momento en que la verdad no se revela como un grito, sino como un silencio. Un momento te das cuenta de que todo lo que trataste de evitar estaba dentro de ti todo el tiempo. La ira que has tragado no es solo una emoción pasajera, es parte de tu historia, tu cuerpo, tu alma herida y cansada. Y tal vez ahora, después de tanto tiempo huyendo, estás empezando a entender.
Esta ira no está aquí para destruir, sino para revelar. Muestra dónde engañaste, donde no pudo decir que no, donde aceptó menos por miedo a perder algo. Ella señala dónde se encogiste para adaptarse al mundo, incluso si se requiere cortar partes esenciales de ti mismo. Esta ira no es enemiga, es un espejo que durante mucho tiempo evitaste mirar. Pero estar frente a este espejo no significa castigo, significa libertad. Libertad para reconocer que tienes derecho a sentir, que sus emociones no son defectos para ser corregidos, sino mensajes que provienen del fondo de su existencia, que llevar el dolor en silencio no es virtud, sino aislamiento, y tal vez, por primera vez, puede permitirse sentirse sin culpa, sin prisa, sin condena. Friedrich Nietzsche dijo que todo lo que no nos mata nos hace más fuertes, pero también advirtió sobre el peligro de internalizar la violencia, de transformar la fuerza vital en resentimiento. La verdadera fuerza no es duradera hasta el final, sino saber cuándo detenerse, cuándo escucharte a ti mismo, cuándo reconocer que es suficiente, y tal vez esta es la revolución más grande que puedes comenzar a vivir, no seguir tragando lo que te duele, sino asumir la responsabilidad de ti mismo. Asumir la responsabilidad no es culparte a ti mismo, reconoce que tienes poder sobre tus elecciones, sobre sus límites, sobre la forma en que vives. Es entendiendo que aunque se le han impuesto muchas cosas, hay algo que siempre se ha resistido y sigue resistiendo, una chispa de autenticidad que sobrevivió a todos los esfuerzos para borrarlo. Ahora, frente a esta conciencia, surge una pregunta profunda. ¿Quién serías si dejaras de negar lo que sientes? ¿Qué cambiaría si comenzaras a vivir de lo que reconoces como verdadero, incluso si es incómodo? ¿Cómo sería respirar sin reprimir, hablar sin miedo, existir sin licencia? No hay una respuesta simple, no hay forma sin dolor, pero hay una manera, y comienza con el valiente acto para mirar dentro y decir: estoy aquí, siento, soy, e incluso si la vida sigue siendo difícil, incluso si las sombras permanecen, no estás perdido, estás despertando.